Estamos iniciando ya nuestra entrega número 22. Bienvenidos, bienvenidas todas las que nos acompañan en esta ocasión. Y bueno, pues gracias al Eterno porque nos ha permitido tener un excelente tiempo de citas santas pasadas. Gracias al Eterno también porque nos ha mantenido a pesar de circunstancias que se pudieron haber presentado en la vida de cada uno, de algunos hermanos, hermanas que pues tristemente también pasaron circunstancias, situaciones difíciles en una época pues de gozo, de regocijo delante del Eterno. Pero como dice la Escritura, pues todo lo que viene a nuestra vida y a nuestro alrededor puede ayudarnos para bien, nos puede fortalecer, nos puede hacer crecer, solamente aquellos que aman al Creador, ¿verdad? Y bueno, el tema de esta noche está muy relacionado con eso. El tema de esta noche que hemos titulado Cuando la culpa te impide cumplir la voluntad del Creador o del Eterno. Y bueno, basado en el capítulo 37 y 38 de Bereshit, que es en donde estamos en esta temporada analizando. La verdad es de que a veces en medio de nuestro servicio al Eterno vienen circunstancias o a veces creamos situaciones que en su momento podemos no discernir, podemos sacar de control por esa debilidad emocional que a veces podemos padecer o podemos vivir. Y eso nos puede alejar del Eterno, nos puede alejar del servicio, nos puede alejar de cumplir lo que el Eterno tiene preparado para nosotros. Vamos a irnos adentrando en, vamos a poner por aquí el Isord, en el capítulo 37 de Bereshit. Y bueno, aquí en esta porción, en esta parte de la Torá, vemos algo que ya conocemos cuando Yosef es vendido por sus hermanos. Sabemos esta historia, no vamos a leerlo todo. Nuevamente les recuerdo, sobre todo a las personas que nos acompañan por primeras veces o por primera vez, que en estas aportaciones son temas que extraemos de ciertas secciones de la Torá enfocados en nosotras las mujeres de fe, que nos ayudan a crecer, a comprender nuestro papel, nuestra función como mujeres creyentes. Por lo tanto, pues no vamos a analizar detalle a detalle, verso por verso, en esta parte de la Escritura, pero para conocer todos los detalles pueden dirigirse a la página web cielosnuevosytierranueva.org y en la sección de estudios pueden encontrar los comentarios de toda la Biblia, además de estudios temáticos también. Entonces, bueno, aquí vemos que los hijos de Jacob se van muy al norte, se van a Siquem a apacentar el rebaño. Pareciera que desde Hebrón, en donde estaban habitando, recordemos que anteriormente vimos que estaban en Siquem, que salieron, que van a Betel, y en esta etapa, claro que sí, vamos a aumentarle aquí la letra al Isord en la pantalla. En esta etapa viajan, se mueven, pareciera que están buscando pastos en donde apacentar a sus rebaños y llegan hasta Siquem. Obviamente pues ya una zona menos árida, una zona más fructífera, más fértil. Por lo tanto, pues se alejan bastante. Y llega un momento en el que Jacob dice: Yosef, te voy a enviar con tus hermanos. Jacob confía en Yosef, confía en él, es un hijo especial porque es un hijo que vive cumpliendo la voluntad de su padre, algo que no estaban haciendo completamente los demás hijos de Jacob. Entonces, bueno, sabemos que llega Yosef, que está por ahí vagando, errando en el desierto, buscando a sus hermanos, hasta que alguien le indica por dónde están, y entonces fue a Dotán.
dice que los encontró en Dotán. Y cuando ellos lo vieron en el versículo 18 del capítulo 37, dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Bueno, sabemos que ya había ocurrido ciertos eventos, Yosef ya había tenido ciertos sueños, que ya les había contado a sus hermanos, a su padre. El Eterno estaba mostrando el plan que tenía en esa familia, que sabemos que es un plan profético también, que el Eterno estaba trabajando a través de esa familia que había decidido seguirle y servirle al Eterno desde Abraham, Isaac y Jacob ahora, y que a pesar de ciertas dificultades en esa familia, hablando pues de los hijos que de alguna manera pues tenían cierta característica, que aunque eran obedientes a su padre, pues también tenían, como dice en la escritura, una mala fama, ¿verdad? Creo que es aquí mismo en donde se habla de que tienen mala fama. A ver si lo leemos más adelantito, o no recuerdo exactamente en dónde está, a lo mejor por aquí alguna de nuestras hermanas lo pone, pero estos hombres, obviamente pues mayores que Yosef, no estaban dando un buen testimonio. Finalmente dice que traman contra él. Tenían envidia en su corazón, estaban hartos de ser confrontados con las buenas acciones de Yosef, estaban hartos de sentirse menos porque ellos no eran como Yosef para su padre, y entonces eso se acumula en su corazón, en su mente, a tal punto que deciden deshacerse de él. Ya sabemos que en primera instancia decían, vamos a matarlo. Después dijeron, no lo vamos a matar, vamos a hacer otra cosa, no vamos a derramar sangre. Vamos a continuar leyendo en el verso 19. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Obviamente pues la envidia, ¿verdad? De este jovencito de 17 años para ese momento, que estaba teniendo sueños impresionantes que aparentemente revelaban que él iba a ser puesto por encima de todos sus hermanos, siendo el menor. Entonces dice, ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos que estaban ahí en ese lugar, Dotán, que aparentemente significa dos pozos o pozas, y diremos, una fiera lo devoró, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén, el mayor, oyó esto y lo libró de sus hermanos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan mano encima. Esto dijo para poder liberarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Ok, está justo al inicio del capítulo 37 en el verso 2, cuando habla de la mala fama de ellos, ¿verdad? Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando tenía Yosef 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y Yosef trajo a su padre malos informes sobre ellos. Básicamente, pues, le dice a Jacob la mala conducta de estos hijos, que aunque en primera instancia pareciera que solamente son los 4 hijos de las concubinas, 2 y 2, en general, pues todos ya juntos tenían una mala conducta. Entonces dice, Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en el pozo. Lo que quería Rubén era dar tiempo para poderlo regresar con su padre. Cuando Yosef llegó a sus hermanos, en el versículo 23, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores, o en algunas otras versiones dice la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y
Vean quién fue el que tuvo aquí la idea. Judá. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Bueno, sus hermanos le hicieron caso. Judá representa una tribu muy importante entre las tribus de Israel. Es más, podríamos decir que era la tribu más importante o de las más importantes entre Judá y Leví, entre los hijos de Israel, entre las tribus de Israel. Y bueno, la tribu de Judá finalmente sabemos que el Eterno estaba encaminando todo para que a través de ese linaje, aunque no fuese en carne y sangre totalmente humano, pero dentro de esa tribu y dentro de una familia de Judá viniera el Mesías posteriormente. Esto es algo que estaba siendo ya revelado desde el principio, desde la creación, desde Adán y Java y la caída, y posteriormente también Jacob lo profetiza a sus hijos antes de morir. Eso pues lo vamos a ver después. Pero entonces aquí, bueno, ya conocemos el final de la historia. Al final de cuentas sí lo venden y le hacen a su padre creer que muere, ¿verdad? Cuando le llevan su túnica ensangrentada. ¿Qué pasó aquí? Judá llega un momento en el que después de haber planificado o planeado más bien esto y haberles dicho a sus hermanos y contaminar a sus hermanos con esta propuesta, pareciera que Judá se siente culpable, pareciera que Judá ya no puede con la culpa, con la carga, con el remordimiento de conciencia, y entonces dice en el capítulo 38, verso 1, por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Judá llegó a una etapa en la que no pudo más. Imagínense estar ahí con sus hermanos, sabiendo lo que pasó, sabiendo lo que hicieron, y viendo a su padre sufrir, viendo a su padre triste, pensar pues en el dolor que le había causado y no poder hacer nada porque pues no se podían retractar. Yosef finalmente había sido vendido y no sabían de él. Sería algo muy complicado, sería algo muy desastroso si él en ese momento hubiera reconocido su culpa delante de su padre, delante de sus hermanos, y hubieran tratado de corregir esa mala acción. Finalmente sabemos, y como lo decía al principio, que el Eterno pues dentro de su plan profético para este pueblo, para esta familia y posteriormente para toda una nación que se convertiría en el lugar del cual vendría el Mesías para redención no solo de Israel sino de toda la humanidad, que llegara a acercarse al Eterno por medio de este Mesías. Sabemos pues que Judá representa algo muy importante aquí, y fue justamente él el que al final de cuentas mejor se aparta. Nos ponen por aquí Génesis 42, 21. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Bueno, eso ya más adelante, ¿verdad? Ya en la etapa en la cual se está cumpliendo todo. El Eterno tenía un plan y por ello permitió que esto permaneciera en secreto, permaneciera en lo oculto hasta el momento necesario. Fíjense cuántos años tuvieron que pasar y mientras tanto Judá y sus hermanos estaban cargando con esa culpa. Pero al final de cuentas aquí quien vemos que toma esta iniciativa de alejarse de su familia fue Judá. Entonces, ¿por qué llegaron a este punto?
obviamente había una envidia en su corazón. Esta envidia los tenía incómodos. Los tenía incómodos porque reflejaba su iniquidad de ellos. Cada vez que veían a Yosef, era como un espejo que les hacía verles a ellos su propia inmundicia. Sabían que no estaban bien. Sabían que actuaban irrespetuosamente hacia su padre. Sabían que no tenían la conducta recta, correcta de su hermano. Sabían que estaba siendo favorecido no solamente por su padre, sino también aparentemente por el Eterno, cuando empieza a enviar estos sueños y entonces empieza a definir qué es lo que va a hacer a través de Yosef. Todo esto que vamos a analizar aquí a través de Judá y esta acción, en un sentido espiritual, es algo que todavía se vive. Todavía las personas dentro de la comunidad de creyentes somos vulnerables de tener este tipo de reacciones. Reacciones que parten de una incomodidad, de una culpa, de una angustia, de una desesperación, de un enojo, de un rencor. Vean aquí Judá, cuando llega a este lugar, dice que se separó y visitó a una adulamita llamado Gira. Llega a Adulam. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Vean nada más las consecuencias. La consecuencia del pecado, la consecuencia de las malas acciones que acarrean culpa. La culpa hace que se quiera apartar Judá de su familia, y después de eso vive en pecado, porque obviamente siendo un hijo de Jacob, sabiendo que su linaje tenía que ser cuidado, sabiendo que si Abraham no tomó una mujer cananea para Isaac, que si Isaac también se unió con una mujer dentro de su parentela, y que Jacob tampoco se quedó a casarse, a unirse con mujeres cananeas, sino que se va con su familia, Judá no cuida el linaje, y era un linaje importantísimo. Era el linaje del cual vendría el Mesías. Y bueno, vamos a adelantarnos un poco. Bueno, mucho más bien, pero para recordar la profecía que se le da a Judá por parte de Jacob, obviamente del Eterno a través de su padre, de Jacob. Vean lo que dice: el cetro no se apartará de Judá. Aquí ya se estaba definiendo que en Judá se iba a dar todo lo que era el gobierno de Israel. Los reyes saldrían de él. Ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, el enviado, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Y bueno, por supuesto sabemos que aquí está hablando del Mesías, el gobernante verdadero del Eterno, que vendría a gobernar a Israel en el reino del Eterno, dentro del reino del Eterno, que guiaría como un buen pastor a este rebaño de Israel. Y se cumplió, esto es algo que se cumple, es por eso que se le es quitado todo el gobierno y la autoridad al linaje, vamos a decirlo, al gobierno que en ese tiempo, en la época de Yeshua, estaba, que son los fariseos, los saduceos, esos religiosos que aparentemente pues estaban instruyendo a Israel, entre comillas, ¿verdad? Porque aunque se enseñaba a Moisés, pues también se enseñaban tradiciones de hombres. Y el Eterno destituye de este cargo a Judá y le otorga todo al Mesías. Todo le fue dado al Mesías. Entonces, esto se cumplió finalmente en Yeshua. Vamos a regresar. Estamos aquí. Nos ponen por aquí Génesis 28:1. Llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó:
diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Esto era algo que se sabía, que tenían que cuidar. Sin embargo, como ponen por aquí, la mala decisión trajo una mala consecuencia, por supuesto, que fue también una ceguera en la mente y el corazón de Judá. Una mala decisión, una culpa, un rechazo, un rencor, una envidia, va a nublar el entendimiento de la persona para no tomar decisiones correctas. Una persona que se equivoca, obviamente este sentimiento de culpa no es malo, no debería de ser malo, en el sentido de que debería de llevarnos a la reflexión para cambiar el curso de lo que estamos haciendo. Si nosotros sentimos culpa por algo que hicimos, lo que debemos de hacer es analizarlo y entonces pensar fríamente y decir: ok, esto que hice estuvo mal, reconocerlo, estuvo mal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por supuesto que esforzarse en hacer lo correcto, lo que sabemos que es correcto, y no seguirle sumando males a esa mala decisión. Y lo vamos a ir desglosando poco a poco aquí. Dice que Judá vio ahí a la hija de un cananeo y se casó con ella. Con ella concibió, dice ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Después concibió otra vez, le estoy leyendo Génesis 38:4, y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Selá, y fue en Kesib que le nació. Entonces, vean aquí, Judá tomó mujer para Er, su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Tamar, un personaje también súper interesante, importante aquí, muy importante. De hecho, tenemos ya el comentario por cierto, de la esposa de Judá. Tenemos el comentario de la esposa de Judá en la serie de Mujeres de la Biblia, en el volumen 1. También tenemos el comentario sobre Tamar. Para quien lo desee consultar, lo va a encontrar en nuestro canal. Entonces, Judá toma por mujer para su primogénito a Tamar. No tomó a una cananea. Tamar era una mujer diferente. Tamar, incluso dentro de los comentarios, que no se tiene esta certeza bíblica, pero dentro de los comentarios se infiere que Tamar venía de Sem. Entonces, Tamar no era una cananea, ¿sí? No era como esta mujer de la cual no se dice su nombre, pero sí se especifica que era una mujer cananea. Nada más se dice el nombre de su padre. Pero Tamar era una mujer diferente, una mujer especial, que el Eterno también tenía reservada para este plan. Una mujer justa, dice el mismo Judá posteriormente. Pero vean qué pasa en el versículo 7 del capítulo 38. Pero Er, primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Eterno, y el Eterno le quitó la vida. Era malo. No dice qué hacía. Más adelante podríamos pensar que hacía lo mismo que sus demás hermanos, o que su hermano Onán hizo, que es impedir la concepción a través de Tamar. Y bueno, esto porque sabemos que siempre ha habido un linaje que busca cumplir la voluntad del Creador y un linaje que busca corromper la voluntad del Creador. Esto lo venimos viendo desde el principio. Y estos hijos de esta cananea querían corromper la voluntad del Creador, impedirla, porque impedir un descendiente que viniera de la línea de Judá, pues por supuesto que era impedir la llegada del Mesías, del gobernante que vendría. Pero Tamar tuvo la convicción y seguramente la revelación del Eterno para hacer que esto sucediera, que pudiese venir este gobernante, que pudiese continuar el linaje de Judá. Y finalmente se entiende que el linaje no tenía que estar contaminado con la cananea o con los cananeos,
Por eso el Eterno también, en la maldad de estos hombres, les quita la vida para que no puedan continuar, y todo entonces apuntara a que es por medio de Judá y su linaje íntegro, sin la contaminación de estos cananeos malvados. Entonces dice en el versículo 8, entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. La ley del levirato, que se conoce, algo que posteriormente se establece por escrito, pero que desde estas épocas ya se tenía conocimiento de ello, ya se cumplían con estas leyes. Y dice en el versículo 9, y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Otra vez vemos aquí una actitud de egoísmo, ¿verdad? No, este hijo que nazca no va a ser contado como hijo mío, sino como hijo de mi hermano. Entonces, dice aquí, acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Eterno, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá, pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Aquí no lo dice Judá abiertamente, pero él sabía, o más bien él pensaba para sus adentros que la responsable de la muerte de sus hijos era Tamar, que algo pasaba con esta mujer, que hombre al que se unía, hombre que moría. Entonces dijo: no, ya nomás me queda un hijo, así que por supuesto no lo voy a entregar. Entonces dice: Tamar se quedó en casa de su padre como viuda. Si se quedó como viuda, también estaba, aunque estaba como viuda, estaba anclada a un pacto con esta familia, porque se supondría que estaba esperando a que creciera Selá para poderse unir con él. O sea, básicamente estaba comprometida, aunque era viuda. Por lo tanto, ella no podía unirse a otro hombre. Ella cumplió, obedeció, dijo: ok, está bien, eso es lo que voy a hacer. Se quedó. Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Probablemente murió por la aflicción, la tristeza, por la pérdida de sus dos hijos mayores. Y finalmente muere. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira el adulamita, y se lo hicieron saber a Tamar diciéndole: mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que estaba en el camino de Timnat, porque veía que Selá había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Ella estaba esperando poder cumplir con la voluntad del Eterno. Y la culpa en Judá por todo lo que venía acarreando y por la pérdida de sus hijos, lo hizo tomar la decisión de no cumplir la voluntad del Eterno. Pensó que cuando Judá la vio, dice en el versículo 15, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. Y se acercó a ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo?, le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes?, le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte?, preguntó Judá. Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, dijo ella. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Inmediatamente, con esa única vez, con ese único encuentro, concibió. El Eterno haciendo su voluntad, el Eterno haciendo valer lo que él tenía planeado, y lo hizo a través de esta mujer.
Voy a leer por acá, nos tienen Deuteronomio 25 del 5 al 10. Si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Llevará el nombre del hermano y así pues perpetuar, ¿verdad?, el linaje. Vemos entonces que esto no lo hizo cumplir ninguno de los dos hijos mayores de Judá, y finalmente Judá pues también estaba impidiendo que se cumpliera con esta voluntad del Eterno. Bueno, esta historia la conocemos. Finalmente Judá envía el pago, ella no es encontrada. Después de 3 meses dice que la encuentran a Tamar, que ya está embarazada. Le dicen, tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Judá dijo, sáquenla y que sea quemada. Pero cuando la sacaban entonces, ella, que tenía en su poder las pertenencias de Judá, los sacó y dijo, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Así, bueno, pues se dejó por manifiesto el error y pues, ¿qué podríamos decir? La bajeza, ¿verdad?, de Judá, de la acción que había cometido y la injusticia que había cometido. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Les ruego que examine y vea de quién es este sello, este báculo, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto no la di por mujer a mi hijo Selá, y no volvió a tener más relaciones con ella. Nos ponen por aquí, pero ahora no está vigente este mandamiento. Bueno, obviamente que estamos hablando dentro del contexto en el cual el Eterno estaba generando un linaje que debía de perpetuarse hasta la venida del Mesías. Y el linaje de Judá, sobre todo, pues era de los más importantes, digo, de todos, por supuesto, todas las tribus. Entonces, no, obviamente estamos hablando de un contexto, de una época, y es algo que era importante mantener. Hoy en día, pues ya nuestros linajes ya están mezclados, ya no, ni siquiera nos unimos dentro de nuestras mismas parentelas, digo, en general, ¿verdad? Sabemos que sí hay a lo mejor algunas familias o algunas incluso tribus autóctonas en ciertos lugares, pero no es dentro del contexto de la fe, ¿no? De la fe bíblica. Bueno, entonces, ya sabemos aquí, gracias a la hermana Nora Cordero que nos está poniendo el enlace para el estudio de Tamar, que pueden ustedes por ahí guardar y checar en otra oportunidad. Y nos ponen también Levítico 21:9, y la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, a su padre profana, en el fuego será quemada. De hecho, en esta con este texto recuerdo que algunos comentaristas por ahí dicen que Tamar era hija de Melquisedec, descendiente de Melquisedec. Eso es un comentario, por supuesto, dentro de la tradición, pero efectivamente, pues una mujer que evidentemente era una mujer consagrada, era una mujer correcta, era una mujer que no se había profanado, y efectivamente si se encontraba en esa transgresión, pues era lo que se tenía que hacer. De hecho, esto que dice Judá, sáquenla y sea quemada, pues hasta ese momento no estaba estipulado por escrito como tal, como una ley, pero sí se reconocía y sí se aplicaba. Así finalmente se establece ya en la Torá. Entonces, vean aquí esta situación, vamos viendo todo lo que acarreó la vida de Judá después de esa acción que hizo en contra de Yosef. Por supuesto, no él solo, ¿verdad? Finalmente,
Tamar queda embarazada de mellizos, dice aquí. Sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera lo tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano, que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Zara. Fares y Zara. Bueno, estos hijos de Judá y de Tamar, que continuaron con el linaje, que finalmente el Eterno usó hasta poderlo llevar a la época en la cual de una familia de este linaje, entre ellos nacería el Mesías. Por eso cuando Yeshua expresa la salvación viene de los Yehudim, se está refiriendo justamente a eso, que dentro de esa tribu vendría a surgir el Mesías, no por carne y sangre, porque sabemos que pues era una emanación del Eterno, que él salió del Padre Eterno, que no fue concebido por voluntad humana, pero que finalmente el Eterno lo hace que surja dentro de que sea reconocido ante la sociedad, ante el pueblo de Israel, como dentro de la familia de Judá. Bueno, con este contexto entonces ya tenemos un ejemplo muy claro de lo que ocurre cuando nosotros empezamos a tomar decisiones incorrectas. Lo primero que va a pasar cuando nos sentimos culpables por algo que hicimos o por algo que no estamos haciendo bien, va a ser alejarnos. Una vez, ¿por qué? ¿Por qué las personas se apartan cuando se sienten incómodos o se sienten confrontados o se sienten juzgados o se sienten señalados? Muchas veces más por ellos mismos que por los que los rodean, porque saben que algo no están haciendo bien o saben que algo deberían de hacer y no lo están haciendo, que también eso está mal. ¿Por qué se apartan? Bueno, porque una vez apartado, pues nadie le va a juzgar, aparentemente, ¿verdad? Aunque se juzguen ellos mismos. Y otra de las cosas que va a suceder con una persona que se aparta de la familia de la fe, que se aparta del entorno en el cual está el núcleo de la fe, como en este caso, bueno, pues era la familia física, pero en el sentido general, pues estamos hablando de la familia de la fe. Y una vez que nos apartamos de ellos, pues nadie puede ver si hacemos lo malo, ¿verdad? Como por ejemplo aquí Judá se casa con una mujer cananea, algo que no debía de haber hecho, y probablemente su padre se enteró, pero pues después, ¿no? No en el momento, no antes, no le dice a su padre: padre, quiero tomar una mujer cananea. Por supuesto que no lo iba a hacer. Sin embargo, ya lejos de su padre, pierde la conciencia de lo que estaba haciendo, se deja llevar por, bueno, quiero tomar a esta mujer por esposa, y entonces se une a ella. Y esto nos recuerda justamente que si nosotros estamos haciendo lo malo o no estamos haciendo lo bueno, ambas cosas son pecado delante del Eterno. Y yo creo que todas aquí recordamos el texto que dice: todo aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado o le es tomado como transgresión, como pecado. Todo aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Porque a veces nos apartamos y decimos: ay, bueno, aquí nadie me va a ver, aquí puedo estar yo en mi mundo, en mi vida. E incluso hoy en día, con esto de las redes sociales y el modernismo en el que vivimos, ¿qué es lo primero que hacen? Elimino mi cuenta vieja y me hago una nueva, o tengo dos cuentas, una santa y otra profana. Híjole, esto es algo bien frecuente. O simplemente empiezo a borrar a mis amistades pasadas que me conocieron cuando yo estaba en la fe, y ahora pues ya empiezo a tener estas amistades con las cuales platicamos en otra onda, en otro rollo, en otro idioma,
Y así pues nadie me juzga, porque al final pues no están en la fe. Esto lo único que va a hacer es seguir sumando pecado a sus vidas. A ver, nos ponen por aquí, como Adán y Java se escondieron, así es, se escondieron. Igual, mejor me aparto, ¿verdad? Que no me vean. Jeremías 4:14, supongo que es esto que puso: limpia tu corazón del mal, Jerusalén, para que puedas salvarte. Proverbios 19:3, la necedad del hombre le hace perder el camino, y luego el hombre le echa la culpa al Eterno. Así es. Y acá incluso en Facebook nos ponen también, se pierde el camino, exactamente. Cuando ya nuestra vista se nubló por la transgresión, porque no la queremos reconocer y nos apartamos, bye bye, adiós rumbo, ya no estamos encaminándonos a la voluntad del Eterno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primera instancia? Porque si sentimos culpa, es porque estamos siendo conscientes del error. Porque si no, pues no sentiríamos nada y pensaríamos que todo está muy bien y seríamos unos hipócritas, seguiríamos viviendo entre la familia de la fe como si todo estuviera bien, pero haciendo otras cosas que no deberíamos de hacer, o dejando de hacer lo que deberíamos de hacer, ¿no? Pero no, si hay culpa, si sentimos culpa, pues entonces alegrémonos, porque eso quiere decir que estamos siendo redarguidos, quiere decir que estamos siendo conscientes. ¿Cuál es el problema de la culpa? Cuando dejamos desbordar emociones. Cuando dejamos de pensar en cómo lo puedo corregir. Cuando dejamos de pensar en esforzarnos delante del Eterno, en retomar el camino correcto. La culpa lo que va a hacer es cerrarnos y como ponernos como una coraza que no va a permitir que por nuestras emociones entendamos a través de la Escritura que el Eterno quiere que nosotros dejemos esa iniquidad, esa maldad, y entonces sigamos esforzándonos en la voluntad del Creador. Nos dicen por acá, Deuteronomio 29:25, y los hombres dirán, porque abandonaron el pacto que el Eterno su Elohim de sus padres hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así es. Abandonar el pacto del Eterno. ¿Sabes qué? Yo me siento fatal, no estoy cumpliendo bien con los mandamientos, no estoy haciendo bien las cosas delante del Eterno. Entonces, ¿cuál es la primera reacción? Abandono el pacto, no quiero nada. Prefiero apartarme y no sentirme señalado, señalada por la familia en la fe, por lo que yo hice, o por lo que estoy haciendo, o por lo que no puedo salir. A veces son situaciones que la misma gente no sabe cómo salir de ellas. Y todo esto es un descontrol emocional que puede influir por muchas cosas, puede tener una influencia por muchas cosas. Puede ser una situación física, por una mala alimentación, por una mala nutrición, por una deficiencia de nutrientes que favorezcan un sistema nervioso fortalecido. Ustedes saben que las personas que padecen, por ejemplo, colitis, gastritis, algún trastorno en su cuerpo por causa del nerviosismo, de la preocupación, de la ansiedad, de la ira, regularmente de lo primero que se les provee dentro de un tratamiento, el que sea, a veces alópata, a veces naturista o lo que sea, regularmente son suplementos alimenticios para fortalecer todo el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque pues si la persona tiene el complejo B totalmente bajo, pues por supuesto que es mucho más vulnerable. Entonces, la culpa puede derivarse por las situaciones que estamos pasando, pero esa reacción de nuestro cuerpo puede salirse de control por algún padecimiento o alguna afección física, o por algún descontrol
o un desnivel en nuestra nutrición. Entonces, de entrada, si eres una persona que se siente constantemente triste, que se siente constantemente fatigada, que, bueno, ya lo hemos aprendido también con el hermano Rolando en las pláticas sobre salud y bienestar, obviamente pues todo recae en la alimentación. Tenemos que analizar nuestra alimentación. A veces la gente no considera que si consume muchas harinas, muchas grasas y bueno, cuánta cantidad de azúcares, lácteos en exceso, es decir, carnes rojas en exceso, o sea, muchas cosas que no vienen bien a nuestro organismo, pues puede haber un desequilibrio también en nuestro sistema nervioso y al rato ya no sabemos por qué me siento cansada, por qué me siento irritable, por qué me siento triste todo el tiempo, por qué no puedo tener paciencia. Por ejemplo, nosotras que tenemos niños que a veces, híjole, cuesta, ¿verdad? Porque son súper inquietos a veces, porque tienen accidentes constantemente y de pronto uno ya dice, es que me siento tan mal de verlo así y de que se afecte en su cuerpo porque se pegó, que si se enferman, o sea, todo esto pues también nos afecta y tenemos que considerar en primera instancia cómo nos estamos nutriendo o si nos estamos nutriendo. Aspectos hormonales en nosotras las mujeres que son muy frecuentes, que también tienen relación con nuestra alimentación, pero también el sedentarismo, la falta de actividad física. Todo esto no está desligado de la fe. No pensemos que vamos a erradicar sintomatologías emocionales pues con solamente a veces la oración. Por supuesto que la oración es básica en todo esto, nuestra consagración, nuestra obediencia, pero si no estamos creando un equilibrio entre nuestra vida, vamos a decirlo así, terrenal, entre nuestra vida humana, todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita de la manera correcta, pues por mucho que oremos, de todos modos eso no va a tener ningún efecto si estamos siendo negligentes en nuestra alimentación, en nuestra atención hacia nuestra persona, en nuestra actividad, en nuestro trabajo, lo que hacemos día con día. Todo lo que hacemos está relacionado, está correlacionado. Entonces hay que analizar todas las circunstancias y por supuesto no podemos dejar pasar nuestra vida de fe en la obediencia. Nuestra vida de fe en la obediencia. Bueno, aquí ya me pusieron, bueno, voy a leer aquí Santiago 4:17, aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Ay, no, yo mejor no hago nada porque no estoy bien. No, mejor, por ejemplo, no sé, no celebro las festividades o mejor, no me esfuerzo en, qué sé yo, en apartar a mis hijos de las fechas paganas, por ejemplo, porque al final de cuentas, pues ya estoy mal delante del Eterno. Ese pensamiento destructivo, ese pensamiento de autoconfrontación que lo único que está haciendo es más bien autocondenación, de no estoy haciendo las cosas bien, entonces ya mejor no me esfuerzo. Mucha gente se aparta de la fe porque consideran que no están viviendo correctamente delante del Eterno, porque consideran que no están pudiendo luchar en contra de un pecado, porque no pueden luchar en contra de un mal hábito. Entonces, ¿qué dicen? Mejor me aparto. Eso es lo mismo que sucede con lo de la parábola que el Mesías menciona acerca de los talentos también. Es más, vamos a leerla. Vámonos a... ¿Dónde está? Mateo, capítulo 25. Vamos a verla así rápidamente. Dice Yeshua, porque el reino de los cielos, fíjense, el reino de los cielos. Sabemos que una vez que viene el Mesías, establece el reino de los cielos, ¿verdad? En esta tierra. Nosotros nos acercamos al reino de los cielos para ser gobernados por el Mesías que fue puesto por el Eterno. Ese profeta al cual oír que dirige a Israel. Entonces, el reino de los cielos, ya estamos en el reino de los cielos. Aquí el asunto es cómo estamos viviendo
en el reino de los cielos. Estamos dando fruto, estamos siendo fructíferos en nuestra obra, en nuestra santificación, en nuestro servicio al Eterno. Esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que son sus mandamientos, ¿estamos andando en esas buenas obras y siendo fructíferos, o preferimos, mejor no hago nada, porque como no estoy bien, mejor me quedo aquí, sentadita, quietecita? Fíjense, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. No leí al principio, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, dice aquí 108 kilos de plata, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. El Eterno no nos da más, no nos pone en nuestras manos una responsabilidad que vaya más allá de la que nosotros podemos cumplir. El Eterno sabe que cada uno de nosotros fuimos creados con propósitos, aunque es el mismo propósito andar en su voluntad, haciendo las obras, viviendo en la obra de la obediencia, pero también sabemos que Él nos dio distintas habilidades para ponerlas al servicio del Creador, que se convierten en talentos que son usados para la edificación del cuerpo del Mesías. Entonces, el Eterno no nos va a dar un talento para que nosotros no sepamos qué hacer con él y digamos, no, mejor aquí lo dejo guardadito, porque no sé qué hacer con él. El Eterno nos capacita para su servicio. Entonces dice, versículo 16, el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Enseguida, en el momento, una vez que recibe, rápidamente piensa, ¿cómo puedo ser fructífero? Una vez que entendemos que venimos a la fe para andar en la obediencia, rápidamente tenemos que estar pensando, ¿cómo puedo seguir dando más fruto ante el Eterno? ¿Cómo puedo poner mi vida en servicio y seguir siendo fructífera? Si el Eterno ya me ha hecho fructífera a través del Mesías y su obra redentora, pues quiero seguir dando frutos de obediencia, frutos de santidad. Entonces esto se hace continuamente y en el momento desde que lo hemos recibido, enseguida. Verso 17 dice, asimismo, el que había recibido los 2 talentos, dice aquí 43.2 kilos, ganó otros 2. Pero, verso 18, el que había recibido 1, fíjense, ni siquiera, aquí Yeshua lo pone como diciendo, ni siquiera recibió tanto, ni siquiera fue tanta la responsabilidad, y aún así prefirió no hacer nada. Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mejor lo escondo, mejor lo aparto, lo quito, ¿verdad? Es como decir, me escondo, lo escondo. Así como Judá, que se apartó de sus hermanos, que básicamente se escondió de sus hermanos para que no se exhibiera ese pecado que él cometió. Igual aquí escondió el dinero. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, que dice aquí 21.6 kilos, dijo, Señor, yo sabía que usted es hombre duro. A ver, Yeshua está dando una parábola. ¿El Eterno es duro?
¿O el Mesías exige? Por supuesto que sí. ¿La vida de fe es exigente? Por supuesto que sí. La vida de fe es exigente. ¿Por qué es exigente? Porque la carne, híjole, la carne es necia. La carne es necia, la carne no quiere dejar aquello que le agrada. Entonces, obviamente, la vida de fe puede convertirse en algo complicado, en algo difícil. ¿Pero por qué? Por nuestra carnalidad. Una vez que nos despojamos de la carnalidad, entonces ya no vemos los mandamientos del Creador, la vida de fe, la vida de santidad, ya no la vemos como algo difícil de llevar. Entonces vean, aquí este hombre percibía a su amo como un hombre duro, así lo percibía él. ¿Pero por qué? Porque este hombre no quería esforzarse. No porque el hombre fuera, el amo fuera duro en sí, que seguramente sí era exigente, ¿verdad? Pero no quería esforzarse este hombre. Entonces dice que es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. En la tierra lo escondió. La tierra sabemos que simboliza nuestra humanidad, porque de ella fuimos creados. Entonces, esconder el talento en la tierra es semejante a que eso que el Eterno nos dio no se vea. Lo único que se ve es nuestra humanidad. Lo que el Eterno me dio lo dejo abajo, no lo uso. Lo único que sobresale es mi yo, mi tierra. Entonces ahí es en donde puedo hacer mi propia voluntad. Si yo me aparto porque tengo miedo, porque el Eterno es duro, porque es exigente, entonces yo apartadita puedo hacer mi voluntad. Pero ¿cuál es la consecuencia? Versículo 26, pero su Señor le dijo: siervo malo y perezoso, malo, inicuo y flojo, perezoso. No se quieren esforzar. Quieren decir que son creyentes, pero sin vivir como creyentes. Quieren recibir los beneficios de ser hijos del Creador, pero sin vivir como hijos del Creador. Esa pereza espiritual que te dice, sí, yo guardo Shabbat, por supuesto, guardo las fiestas bíblicas y hasta las que no lo son, ¿verdad? Y las guardo como se acostumbra. Y soy espléndido en Pesaj, y soy espléndido en Yom Teruah, mira qué bonito toco mi shofar. Pero al final de cuentas, pues me gusta la música pagana y pues tengo ahí por ahí mi listita de reproducción de mi época, ¿verdad? De, no sé, la época que les guste. ¿Y qué tiene de malo? No tiene absolutamente nada de malo. Yo obedezco al Eterno, pero pues también a mí me gusta esta música. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O no, pues mira, yo soy una mujer de fe, pero pues también me gusta mucho pues darme mis arregladitas, y paso mucho tiempo en el spa, en el gimnasio y en el pedicure y en el manicure, porque pues hay que estar presentables, porque somos hijas del Creador, somos princesas, hijas del Rey. Muchas cosas, estoy poniendo lo que se me viene ahorita a la mente en base a cosas que he escuchado de personas, no estoy inventándome tampoco nada ahorita, o sea, son afirmaciones de quienes se consideran creyentes y dicen que también pueden vivir pues como cualquier persona, como alguien que tiene sus gustitos que dicen que tiene de malo, pero al final no se dan cuenta que eso también contamina el alma, la mente, el corazón, y nubla los pensamientos para no tomar decisiones espirituales y entonces vivir para nuestra propia tierra. Entonces le dice: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco,
y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. O sea, tu mínimo esfuerzo hubiera sido por lo menos ese. Pero, ¿qué pasa cuando no quieres ni siquiera hacer el mínimo esfuerzo en base a tu capacidad? Quítenle el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, ¡oh, qué fuerte! Siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Las tinieblas, que obviamente simbolizan cómo vive el mundo, en tinieblas, andando en sus propios caminos, en sus propios intereses, en su propia voluntad, como seres irracionales. ¿Y qué es lo que va a tener como consecuencia eso? El llanto y el crujir de dientes. Al final, cuando esa alma sea juzgada y se le diga, tú no puedes entrar en el gozo de tu Señor. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y bueno, aquí continúa Yeshua con estas palabras que les invito a analizarlo en la página de cielosnuevos.org, Mateo 25. Bueno, voy a leer comentarios que ya se me pasaron bastantes por acá. No sé desde dónde, a ver. Ok, nos ponen por aquí, el justo ve el mal y se aparta. Bueno, fíjense a la inversa, ¿verdad? Me aparto para no vivir con los malos, para no estar con la maldad. Pero si estamos en la familia de la fe y yo me aparto para hacer el mal, pues imagínense, ahí es lo que no corresponde, ¿no? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, este texto, por cierto, lo tenía para más adelante, pero estaba muy bien que lo vayamos leyendo. Conviértanse y apártense de todas sus transgresiones, y no les será la iniquidad causa de ruina. Ezequiel 18:30. Ok, ¿qué dice? Por aquí tiene toda la razón, todo lo que está diciendo lo he experimentado y eso me pasa cuando estoy frustrada o preocupada. Mi cuerpo tiene reacciones desfavorables. Vean qué importante es poner aquí también estos testimonios que nos ayudan a confirmar pues que verdaderamente padecemos muchas veces estas situaciones. Le dijo Pablo a Timoteo, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Por ejemplo aquí, ¿no? Dando consejos de salud. Por supuesto, nuestra vida de fe no puede ser nada más, no, yo tengo, no sé, por ejemplo, que en algún tiempo, igual por las preocupaciones, yo tenía síntomas de gastritis. Y no puedo yo decir, no, pues que el Señor me sane y que el Eterno haga la obra de restauración en mi colon, pero seguir comiendo harinas, seguir comiendo irritantes malísimos. Es decir, pues tengo que poner de mi parte en mi alimentación, y hasta que hice eso y con la fe, por supuesto, esa convicción, pues se restaura toda enfermedad. Nos ponen también 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así es, hay que apartarse de las malas compañías, pero, fíjense esto qué importante, y bueno, relacionado a lo que puso también Johan, el justo ve el mal y se aparta. Entonces, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pero cuando estamos dentro de la fe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo opuesto, ¿verdad? En vez de apartarnos, acercarnos más. Si alguien, por ejemplo, dice, no, yo mejor me aparto porque no puedo convivir con los hermanos, porque no me siento bien, porque no estoy bien, ¿eso qué es lo que va a hacer? Hundirle más. Mejor tomemos el consejo de la carta a los Hebreos cuando dice, que no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre.
Y esto hablando de las citas santas, ¿verdad? Específicamente, no del domingo como lo aprendimos doctrinalmente, ¿verdad? De que tienes que ir a la iglesia cada semana, no. ¿Por qué no dejemos de congregarnos en las citas santas? Acabamos de vivir la cita de Pesaj y de Matzot, de Bikurim. Y en medio de las reflexiones, yo no sé, yo lo digo por mí misma, la verdad es de que cómo anima, cómo fortalece la fe, cómo inspira el analizar la Escritura año tras año, vez tras vez en las festividades, con los hermanos o con la familia de la fe. Y de verdad que esto fortalece mucho nuestra fe y nos está constantemente recordando que no debemos de contaminarnos con las costumbres de este mundo, que lo que aprendimos con la levadura. Pero si yo me aparto y no escucho esto, pues entonces no hay nada que me esté fortaleciendo en mi mente y en mi corazón. La palabra es lo único, y lo vamos a ver más adelante en un texto, la palabra es lo único que nos va a dar esa fortaleza y esa paz. Esa palabra que nos va a inspirar, que nos va a instruir, que nos va a animar. Pero esto no va a suceder si me aparto. ¿Qué más dicen por aquí? Poco a poco voy tratando todo esto, así es. Tome vitaminas, le ponen por aquí. Dice, sí, las entregas del hermano Rolando son muy edificantes para nuestra salud. Así es, muy importantes. Pensamiento de víctima, no quieren esforzarse para seguir pecando sin sentir culpa. Así es lo que leíamos en la parábola, ¿verdad? Este siervo inútil que, ay, no, mira, como yo sé que tú eres muy exigente, pues mejor aquí está lo que me diste. Ni te lo robo ni nada, aquí está. Pero pues es un victimismo y es una falta de esfuerzo. Dice, yo estuve padeciendo de ansiedad por las noches, pero empecé a tomar mis vitaminas, caminar por las mañanas y comer más saludablemente. Gracias al Padre por guiarnos en todo. Excelente, la hermana Luz. Es lo que se debe de hacer, analizar. Es que la ansiedad no viene nomás por... ay, es que padezco de ansiedad. No. La ansiedad se deriva incluso aquí de las preocupaciones, como lo vimos con Judá, de la culpa, de la preocupación, de las falsas expectativas. A veces las cosas no nos salen como quisiéramos, a veces no vivimos lo que quisiéramos vivir, a veces, por ejemplo, en nuestra situación económica, con nuestros esposos o con nuestros hijos. Yo de mi propio testimonio, de verdad que han habido ocasiones en las cuales me he preocupado de más, porque por ejemplo cuando nuestro hijo estaba ya cambiando en su etapa, que a mí me preocupaba no saber cómo guiarlo, cómo apoyarlo, cómo pues ayudarlo en su etapa de transición de su niñez a su adolescencia. Y gracias al Eterno que entre menos me preocupé y más me ocupé en seguirle sembrando la Escritura, y junto con mi esposo, por supuesto, y el consejo y esa fortaleza que mi esposo transmite de no te preocupes de más, todo está bien, todo va a estar bien, no hay que quitar el dedo del renglón, hay que seguir corrigiendo lo que haya que corregir, hay que seguir motivando lo que haya que motivar, hay que seguir estimulando el estudio, la oración, y verdaderamente el Eterno hace la obra y uno simplemente a veces se preocupa de más. Entonces, no, o sea, esa preocupación de cómo le voy a hacer, de que no voy a poder, o no estoy pudiendo, o no me está saliendo como yo esperaba, o no estoy viendo los resultados que yo quisiera, todo eso generan ansiedad, depresión, y por supuesto que esto y es que nuestro cuerpo está reaccionando. La ansiedad, la culpa, todo eso, lo que hace es que nuestro cuerpo empieza a entrar como en un estado de alerta, y empieza a generar en la química del cuerpo sustancias
que nos ayudan pues para pasar en esta situación, ¿verdad? Que creemos que no vamos a poder, pero el cuerpo se esfuerza y reacciona. Pero si nosotros constantemente estamos abusando, es decir, nos estamos dejando preocupar de más, entonces llega un momento en el que esto se vuelve incontrolable y el mismo cuerpo ya no lo puede contrarrestar. Entonces es ahí cuando necesitamos de un esfuerzo extra, incluso es ahí cuando las personas consideran que necesitan ayuda de psicólogos, de psiquiatras, empiezan a medicarse y esto lo único que hace es disfrazar el síntoma, drogar a la persona con medicamentos que pues solamente dañan su salud, pero ahí va a estar siempre la preocupación, la culpa, la ansiedad, la depresión, porque no estamos atacando de origen. ¿Y de origen qué es? No estén afanosas. Sí, esfuérzate, sí, da lo mejor de ti, en la capacidad que tienes, con los recursos que tienes, pero si no ves los grandes resultados, no te preocupes de más. Si tú te estás esforzando, deja que las cosas vayan tomando su propio ritmo. ¿Sí? Voy a seguir aquí leyendo. Bueno, bien por la hermanita Luz Mergil. Dice por aquí, dejé mis vitaminas, hice más ejercicio del que me prescribieron y se volvió afán y peor. Guardé silencio ante lo que sé que está mal, pero no dije para no incomodar a la gente. Eso también es algo, ese desbalance, ese desequilibrio, por supuesto que es algo que va a perjudicar. Y sí, preferimos no decir nada, a veces por las acusaciones sociales, a veces por no, como dice por aquí, no incomodar aquí a la familia, a lo mejor por no preocupar que al esposo, que a los hijos, nos callamos, pero no. Cuando sabemos que algo no anda bien, lo primero que tenemos que hacer, y si, por ejemplo, quienes tienen a sus esposos, independientemente de que estén o no estén en la fe, porque muchas veces aunque un esposo no esté en la fe, pues también si hay una buena relación, por supuesto, se le puede decir, y esa humanidad que tenemos hay que tratarla como es. Somos vulnerables, somos débiles y necesitamos expresarlo, necesitamos hablarlo. A veces no está el esposo o no hay esposo, a veces están los padres, a veces está un hermano o hermana, en el caso de las mujeres, de confianza, que nos podemos acercar y decir, es que estoy padeciendo esto y es que a veces, estando inmersos en las emociones, no nos damos cuenta de que la salida está ahí o de que nos estamos dejando desbordar, pero que podemos encontrar la manera de no estar afanosas, dejar que el Eterno haga la obra en lo que estamos haciendo, en el esfuerzo que estamos dando, y entonces no preocuparnos de más, no esperar a lo mejor ver en nuestras vidas lo que vemos en la vida de otras personas, que a veces puede ser incluso irreal. Entonces hay que también ser, y lo vamos a ver ahorita en un momento, racionales. Esto es algo muy importante. Dice, si uno mira que se está cometiendo pecado, no se puede uno ser partícipe de eso, por supuesto, y sobre todo pues hablando de apartarse de aquellos que hacen el mal, por supuesto. Nos ponen por aquí Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas gracias. Y luego nos ponen Romanos 8:15, ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volverse al temor. Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas 13:24, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Sí, la vida de fe lleva un esfuerzo. De hecho, todo lleva un esfuerzo. Quieren ser, por ejemplo, las personas que quieren ser ricas, pues tienen que esforzarse, analizando, pensando cómo le van a hacer,
Las personas que quieren ser, no sé, excelentes bailarinas, pues tienen que esforzarse practicando. Quienes quieren tener una profesión, pues tienen que esforzarse en su profesión, en estudiarla, en todo. Pero ¿qué es lo que más tenemos que buscar? Nuestro esfuerzo mayor, nuestro tiempo, nuestra energía. Pues obviamente tenemos que trabajar, tenemos que vivir, pero no podemos dedicarle más a lo que queda aquí perecedero en algún momento. Nuestro esfuerzo y nuestro ánimo tiene que estar más en la voluntad del Creador, y eso va a hacer que nuestro esfuerzo terrenal de nuestra vida cotidiana vaya bien. A veces pensamos que nuestro entorno tiene que cambiar para que nosotros podamos servir mejor al Eterno. Pero primero tenemos que comenzar por servir correctamente al Eterno para que entonces nuestro entorno pueda cambiar. Si nosotros estamos obedeciendo al Creador y estamos con shalom, con tranquilidad, con plenitud, con alegría en el Padre, pues por supuesto que vamos a ver con mayor claridad, con mayor lucidez, esos retos que se nos presentan día con día, y los vamos a poder solventar, los vamos a poder pasar uno a uno con la escritura en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero para ello tenemos que enfocarnos cada vez más en el estudio de la palabra, que es lo que va a mantener nuestra mente y nuestro corazón conectado a la voluntad del Eterno. Y para esto vamos a leer 2 de Corintios, para reforzar esto, en el capítulo 10, en el versículo, vamos a leer desde el 3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento del Eterno, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa, no parcial. No estoy haciendo algo y lo demás, en lo demás no me esfuerzo. No me puedo esforzar mucho en Shabbat y poco en no estar conviviendo con amistades profanas. No me puedo esforzar mucho en celebrar Pesaj y en no, por ejemplo, instruir a mis hijos. Todo lo que hacemos tiene que tener esa obediencia completa, y todo dentro del conocimiento del Creador, que es lo que va a permitir que nuestra mente se mantenga, como dice aquí, cautivo a la obediencia del Mesías, y no de pie a la iniquidad. Cuanto más nos esforzamos en el estudio, en la oración, en la relación con el Creador, en la comunión con el cuerpo del Mesías también, va nuestra mente a mantenerse en eso, y vamos a darle menos oportunidad de que se desvíe a sentimientos, a emociones que al rato acarrean entonces culpas, depresiones, etc. Vamos a leer Filipenses. Tengo aquí algunos textos que quisiera, a ver, es Filipenses, ¿qué? 4. Filipenses 4. Dice, versículo, vamos a leer en el 6. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante del Eterno, y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus mentes, sus corazones y sus mentes en Mashiach Yeshua. En la oración, en el estudio de la palabra, y por supuesto que esto lo que va a hacer va a traer paz a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Para qué?
para vivir en la obediencia, porque la palabra, dice también en la carta a los Hebreos, es viva y es eficaz. Vamos a leerlo, de hecho. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 4. Dice, vamos a leer desde el 1, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero, a ver si era este, creo que no era este. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Bueno, creo que esta no era la cita que yo quería mencionarles. A ver si por ahí nos la buscan y la ponen en el chat. La palabra es viva y eficaz, ese era el texto. Bien, hay muchos textos que definitivamente nos están motivando y nos están guiando a que nuestra mente y nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo lo que hacemos, lo que pensamos, tiene que estar constantemente sumergido en la palabra del Eterno, tiene que estar constantemente rodeado de la palabra del Eterno. Es como les he dicho en otras ocasiones, no podemos nosotros esperar que nuestros hijos conozcan de la Biblia si en nuestra casa nosotras mismas pues no estamos constantemente estudiando y hablando de la palabra. No podemos esperar que con solamente el Shabbat nuestros hijos ahí aprendan lo que en toda la semana no les estamos diciendo. Si a nosotros igual en nuestro día a día no estamos exponiendo nuestra mente y nuestro corazón a la palabra del Eterno, entonces nuestra palabra no va a quedar vacía, nuestra mente no va a quedar en blanco, va a haber pensamientos que van a estar ahí dando vueltas en vez de la palabra que nos trae paz. Bueno, me quedé aquí, Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Ruaj y no satisfagan la concupiscencia de la carne, Gálatas 5:16. Ok, bueno, hay varios textos que nos ponen por aquí. Se esfuerzan por las cosas vanas del mundo, pero no para el Creador. Ahí sí les da flojera, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Dicen, yo muchas veces me siento triste, pero cuando estudio la Torah se me quita. Ok, a ver. Así que les digo, vivan por el Ruaj y no seguirán por los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16 al 18. ¿Qué más? Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Marcos 4:19. Esto es muy importante, porque sí, o sea, nos afanamos más por las cosas de afuera y no por la santificación, la santidad, la obediencia, la instrucción. Y esto va a hacer que lo poco que haya en nosotros de la palabra, pues con las circunstancias rápidamente sea ahogado. ¿Qué más? Bueno, aquí en mi caso siempre está mi esposo y mi hija para ayudarme y contenerme, nos ponen por aquí. Ok, ¿qué más? Como nos dijo el hermano Rolando González en la entrega de salud, que todo va de la mano espiritualmente, emocionalmente y saludablemente, así es. Qué bueno aprender, mantener nuestra vida más y más dedicada al servicio del Eterno, colocando primero lo primero y el resto se irá ordenando, así es. Romanos 1:21, pues aunque conocían a Elohim, no le honraron como a Elohim ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y es que pasa, en vez de estar dando gracias al Eterno por lo que tenemos, estamos preocupadas por lo que no tenemos. En vez de estar esforzándonos en, por ejemplo, nuestro conocimiento de la palabra, pues a lo mejor estamos más escuchando otras cosas del mundo que cultivar nuestra mente en la escritura. En vez de estar instruyendo a nuestros hijos en la palabra, a lo mejor los dejamos más a la televisión, a las YouTube, lo que sea, a los amigos,
O sea, tenemos que honrar al Eterno en todo, darle gracias en todo, porque si no, vamos a empezar a ser ligeras en nuestra vida de fe y al rato vamos a estar mezcladas con todo lo que, pues lo que no es correcto. Era Hebreos 4:12. Yo le puse aquí 2 en mi nota, por eso dije, esta no es. Bueno, 4:12, porque la palabra del Eterno es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto es muy importante porque es lo que nos da la clave de qué tenemos que hacer para contrarrestar la culpa y que no nos lleve a cometer pecados y apartarnos del Creador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente entregarnos al 100% desde lo más profundo de nuestro ser a la palabra del Creador y vivir como una ofrenda encendida al Eterno, entregarnos en ofrenda al Padre, hacer morir a nuestra carnalidad para vivir en la obediencia y en la santidad. Para regresar al Eterno, cuando ya hemos pasado por una situación de culpa, por una situación de ansiedad, de depresión, pero somos conscientes de ello, entonces lo primero que tenemos que hacer es dejar de hacerle caso a nuestras emociones. Ustedes han escuchado esto de es muy visceral, ¿verdad? Las vísceras, que se entiende que es como un simbolismo de eso que está lo más oculto, esas entrañas, que es lo más profundo de nuestro ser, es en donde se da efecto del ánimo y las emociones, es en donde surge efecto de todo lo que estamos sintiendo, por lo que estamos pensando. Porque si no nos pusiéramos a pensar en aquellas cosas que nos pueden profanar, que nos pueden contaminar, que nos pueden preocupar, que nos pueden generar tristeza, enojo, ansiedad, depresión, si no estuviéramos pensando en esas cosas, pues entonces no tendríamos reacción de las emociones que nos hunden más. Y ustedes saben que el primer impacto de una emoción es en el estómago, literalmente es en las vísceras, en las entrañas. Incluso, no sé a quienes les ha pasado, pero cuando alguien ha tenido un susto muy intenso, regularmente pueden venir diarrea, puede venir vómito, mareo. ¿Por qué? Porque el impacto de las emociones se da muchas veces en el estómago. Y es muy curioso porque cuando vemos en la Escritura todo lo referente a las ofrendas, es curioso porque dice que las vísceras y las patas del animal que se ofrece en holocausto se deben de lavar antes de ponerlas en el fuego. Es más, vamos a verlo de una vez. Levítico, no me acuerdo si era en el 1 o en el 3. Vamos a leer aquí. El Eterno llamó a Moshe y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas: cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, al Eterno, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto, que es una ofrenda encendida del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado por el Eterno. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Eterno, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Dice: después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presenta el holocausto lavará, fíjense, el que presenta el holocausto
lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable al Eterno. Lavar las entrañas era por supuesto para quitar toda la impureza de la grasa que las recubre, incluso lo que pudiese haber de excremento del animal, para que entonces ya limpias se pueda ofrecer. Las patas igual. Vean qué interesante, porque en el simbolismo de las ofrendas encontramos varios puntos importantísimos sobre cómo nosotros nos tenemos que presentar al Eterno, como una ofrenda. Sabemos que Shaul lo dice así, ¿verdad? Presenten sus cuerpos como una ofrenda encendida al Creador, de olor grato, agradable. Las entrañas representan la voluntad o el efecto, más bien el efecto del ánimo o las emociones. Somos seres humanos. No podemos decir, no, yo no siento miedo, yo no siento preocupación, yo no siento ansiedad, yo no siento culpa, no, yo no siento tristeza. No podemos decir eso. El Eterno nos ha creado con estas herramientas que nos sirven para sobrevivir ante una situación de peligro, por ejemplo, ante un reto en el cual nos encontremos. Nuestro cuerpo se pone en estado de alerta y una de las manifestaciones pueden ser eso, la culpa, el enojo. Todo esto son emociones normales. Es más, si no tenemos emociones, ahí sí hay que preocuparnos, porque entonces tenemos una tendencia psicópata y pues creo que ninguna de nosotras queremos eso, ¿no? O sea, las emociones son naturales, pero hay que lavarlas, hay que quitarles la impureza, porque aunque las emociones son naturales, no podemos dejarlas todo el tiempo con la impureza de que ya no es enojo, ya es ira, ¿verdad? De que ya no es tristeza, ya es depresión, de que ya no es, por ejemplo, preocupación para hacer algo, sino que ya es ansiedad por lo que no puedo hacer. ¿Sí me explico? Lavar las entrañas, y luego dice las lavará con agua. Sabemos que el agua en la palabra, en la escritura, representa a la palabra misma. Tus emociones naturales las tienes que controlar con la escritura. Porque entonces cuando tú entiendes que tienes que tener shalom, que tienes que tener paz, que tienes que tener bondad, que tienes que tener mansedumbre, que tienes que tener gozo, entonces sabes que a pesar de lo que estás pasando, que te hace sentir enojada o que te hace sentir triste, va a pasar en algún momento, y más bien te tienes que ocupar en cuidar tu corazón, en cuidar tu mente, en no darle vueltas a las cosas que nada más están. Haz de cuenta que cada vez que tú le estás dando vueltas a ese pensamiento que te hace sentir más culpa, es como si estuvieras añadiéndole más grasa a las entrañas. Pero el momento en el que dices, ok, hice esto que estuvo mal, te pones a cuentas con el Creador, como nos pusieron por ahí Isaías 55, vengan y pongámonos a cuentas. Si te pones a cuentas con el Creador, reconoces tu pecado, tu maldad, tu mala decisión, lo que sea que te haya acarreado esa culpa, y dices, voy a restaurar mi vida en el servicio, en vez de apartarte, es como si estuvieras lavando las entrañas. Lavando las patas, por ejemplo, el lavado de las patas del animal, también tiene un simbolismo. El lavado de las patas de los animales representa la conducta, las acciones, que son nuestras decisiones. Entonces, eso también es algo que tenemos que lavar con la palabra, que nos tiene que redirigir. Ok, esta mala amistad está haciendo que yo tome malas acciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dejar esa amistad para entonces concentrarme en el servicio y mejor unirme con personas que estén esforzándose en la obediencia. Este lugar, esta actividad, lo que sea que esté distrayendo y corrompiendo tu voluntad, que empieces a ya no tener el discernimiento
sino que empieces a tomar decisiones irracionales. El corazón también, por ejemplo, que también es mencionado, que también se ofrecía, se dejaba como una ofrenda, que son los pensamientos, que son esos afectos, que la cabeza es importantísimo, porque una de las cosas que primero se ofrecían y que se ponían en algunas de las ofrendas era la cabeza, y me parece que era la cabeza junto con las patas. Esto creo que está en el capítulo 3, si no mal recuerdo. Y es muy interesante porque tu mente, tu raciocinio, tu voluntad, tu entendimiento debe de guiar tus pies en el camino de la obediencia. La mente está ligada a nuestra conducta, a nuestra voluntad, a nuestras acciones. Entonces, si tu mente no la mantienes cautiva a la obediencia al Mesías, vas a terminar por apartarte y desviarte y dejar de cumplir la voluntad del Creador. Entonces, todo esto que vemos aquí en las leyes de las ofrendas, que dice que deberá de ser, por ejemplo, de las vacas o de las ovejas, nunca el Eterno aceptaba una ofrenda de un animal salvaje, nunca. Tenía que ser un animal doméstico, y además de eso, tenía que ser propiedad del ofrendante. ¿Qué quiere decir esto? Primero, nos tenemos que quitar los salvajes. O sea, hay que hacer teshuvá. Si vamos a regresar al Eterno, y si queremos contrarrestar la culpa, la ansiedad, si queremos contrarrestar la depresión, la tristeza, todo eso más bien la depresión, todo eso que nos hace sentirnos en el hoyo y no querer salir del cuarto y no querernos levantar de la cama y estar llorando todo el día y tener miedo y tener preocupación excesiva, todo eso es parte de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad. Y eso se relaciona con los animales salvajes, los que no son racionales en un sentido que están siendo dirigidos por el pastor, ¿sí? Entonces, primero, hacer teshuvá. Segundo, pues debe de costar, porque aquí en este caso le costaba al ofrendante, no podía agarrar un animal salvaje, tenía que ser un animal que él haya cuidado por cierto tiempo, que él haya apartado especialmente, que haya tenido que esforzarse en mantenerlo, en sustentarlo, que haya tenido que perseverar en el cuidado de ese animal, y al final no iba a ser para él, iba a ser para entregarlo al Creador. Entonces cuesta, porque además tenía que ser sin defecto, tenía que ser lo mejor, lo más especial sería para él, y tenía que ser voluntario. Tú no puedes venir ante el Eterno porque alguien te lo diga. Oye, tienes que arrepentirte, mira lo que estás haciendo. Tienes que tener la convicción de decir, es verdad, estoy mal, lo tengo que aceptar, y entonces, por voluntad propia, por decisión propia, te acercas al Eterno. Y una de las cosas trascendentales en esto de las leyes de los holocaustos es que la muerte del animal corría aparentemente a cargo del ofrendante, aquí en este texto. O sea, uno mismo tiene que darle muerte al animal. ¿Sí? Uno mismo tenemos que hacer morir la carnalidad, el salvajismo, la irracionalidad. No es con la oración que el Eterno cambie mi mente. No, es que todo es decisión. Todo está en la mente. Todo está en la cabeza. Todo está en la cabeza. Y finalmente, todo se entrega en presencia del Eterno. ¿Qué quiere decir esto? En santidad. En santidad. Si ya te diste cuenta que estás haciendo algo que no está bien o que no estás viviendo correctamente, entonces retomar el camino de la santidad.
vivir en la presencia del Creador es eso, vivir esforzándonos en los mandamientos, en la consagración y dándole muerte al animal. Eso es muy importante. Así que bueno, ¿cuál es la voluntad del Eterno? Pues que le sirvamos y que le sirvamos con gozo, que le amemos, que le reconozcamos, que le exaltemos, que instruyamos a los nuestros, a nuestros hijos, que nos instruyamos nosotros. Y recuerden siempre, la culpa lo que debe de hacer es acercarte más al Eterno. La culpa lo que debe de hacer es hacerte consciente del error, reflexionar y corregir. Pero eso lo tienes que hacer tú. No lo va a hacer la oración ni el ayuno. Lo tienes que hacer tú por tu propia decisión. Y por último, y ya para concluir, lo que más se nos quede presente de este análisis es cuando la culpa te quiera impedir servir al Creador, acércate más. Acércate más. Y si tú dices, es que me siento mal, me siento indigna, me siento insuficiente, me siento vacía, me siento vana, no puedo estar delante del Eterno, me siento humillada por mí misma, porque no puedo, porque no logro, porque no me sale, porque no me funciona, pues entonces acércate más en vez de alejarte, como Judá. Ok, ¿qué más? Levítico 1:13, las entrañas, las patas se lavarán en agua y todo lo quemará el sacerdote sobre el altar es holocausto, ofrenda encendida, suave olor al Eterno. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Ruaj hacen morir las obras de la carne, del cuerpo, vivirán. Romanos 8:13, así es. Dice, bueno, toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, 2 de Timoteo 3:16. Y finalmente ya dimos un recorrido por varios versículos, desde Bereshit hasta las cartas, hasta Hebreos, y lo que estamos viendo es justamente eso. El Eterno nos instruye y nos dice, si tienes culpa, mantén tu mente y tu corazón inundada en la palabra del Eterno, para que entonces mantengas tus pensamientos en la obediencia al Mesías y no te alejes. En resumen, es eso, no te alejes, acércate más. Y bueno, pues creo que ya son todos los comentarios por aquí. Nos ponen otro texto, Juan 3:5, Yeshua respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Ruaj no puede entrar en el reino de Elohim. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pues no seamos insensatas, seamos sabias para tomar el consejo del Creador. Y que dicen por aquí, si los oídos y los ojos están puestos o cosas que no son del agrado del Eterno, que hay que actuar y no dejar que las situaciones te arrastren, nos ponen por aquí. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por todos sus comentarios tan edificantes, los versículos que también nos ponen, que son muy puntuales, muy complementan muy bien todo lo que estamos hablando. Y bueno, concluyo con acérquense a Elohim y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo que dudan, purifiquen sus corazones. Santiago 4:8. Que así sea, hay que esforzarnos porque el galardón es mucho más grande que todas las preocupaciones por las que pasamos en esta tierra.
Adonai, juzgando a la